las dos presentaciones. La segunda presentación tiene que ver con el estado del arte de la evaluación en Panamérica y es importante para entender el contexto de lo que tiene que ver UPAV y las normas internacionales de evaluación. Pero bueno, vamos a tomar este punto como primero. Miren, a nivel global, a nivel mundial, la tendencia y la necesidad de los países tienen que ver con precisamente entendernos. Y el entendernos quiere decir adoptar estándares para lograr los objetivos, en este caso de evaluación, que emprendemos. El tema de UPAV y los países que la componen, países miembros de UPAV, con el International Evaluation Standards Council, es un tema de competencias desde el punto de vista particularmente mío y de UPAV. ¿Y por qué hablo de competencias? Porque el entendernos, el adoptar estándares internacionales, nos posiciona en términos profesionales en un nivel en el que los evaluadores de Panamérica, en este caso de Perú. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de lograr con esta adopción, con esta adhesión a los estándares internacionales? Pues ser competitivos precisamente. Y bueno, esta exposición es muy breve. Voy a plantear, no tiene que ver esta exposición con el cómo hacer avalúos bajo normas internacionales, sino más bien una perspectiva de a dónde queremos llegar. Bueno, ¿qué es UPAV y qué es el IFSC? Bueno, el Consejo de Normas Internacionales de Evaluación es el organismo global, sin fines de lucro, responsable de establecer las normas internacionales de evaluación y desarrollar la profesión de la evaluación en todo el mundo. Trabajando con nuestros socios, son las declaraciones del IFSC precisamente. Trabajando con nuestros socios, nuestro objetivo es generar confianza en la evaluación, estableciendo un conjunto de estándares de evaluación globalmente consistentes y de alta calidad y apoyar el avance de la profesión de la evaluación. Para lograr esto, el IFSC tiene como objetivo apoyar la actividad económica, fortalecer los mercados financieros y proteger el interés público. IBSC. Ahora analicemos dentro de los estatutos de UPAV. Dice, dar a conocer a los miembros los principios básicos, normas, métodos, fórmulas y procedimientos aprobados y recomendados por los congresos de evaluación, así como los que están en vigencia y son seguidos en los diversos países, alineados perfectamente con el IBSC. Compilar y difundir los principios y normas esenciales de la técnica de evaluación para su observación en el continente. Elaborar y unificar la terminología de la evaluación, unificar los criterios de evaluación en el continente americano y promover una mayor tecnificación de las especialidades y capacitación profesional. Solicitar a los gobiernos de los diferentes países del continente americano su apoyo mediante una legislación sobre el ejercicio profesional del evaluador y actuar como asesores, consultores o servir como especialista, árbitro, arbitrador, conciliador, mediador en controversias entre naciones o estados, instituciones públicas, privadas, personas jurídicas y naturales. Bueno, esto es parte de los estatutos de UPAV. Y particularmente estos que planteo aquí, pues tienen que ver con esto que tenemos acá. Si nosotros, como obligación de UPAV, dado que el estatuto así lo hace, nos obliga, pues tenemos que buscar aquello que cumpla con lo que el estatuto dice.
y particularmente a nivel mundial, lo que el estatuto dice tiene que ver con lo que el IBSC en su declaración de principios dice, subobjetivos. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, si bien es cierto que el IBSC sirve al interés público promoviendo consistentemente el cumplimiento e implementación de la alta calidad y normas internacionalmente aceptadas en la preparación e interpretación de evaluaciones en todo el mundo, el IBSC trabaja con organismos nacionales de normalización, gobiernos reguladores y proveedores de servicios para apoyar la adopción de normas internacionales de evaluación. Aquí hay un tema en el que quiero hacer hincapié. El IBSC no es un organismo que emita normas. El IBSC es un organismo que genera normas. Y esas normas son adoptadas por los países o las instituciones que se adhieren a esas normas. ¿Por qué menciono esto en lo particular y por qué hago énfasis? Porque el IBSC no es algo impositivo en términos de normatividad, es algo voluntario. Y la otra parte de esto que se menciona aquí tiene que ver con que la generación de las normas que menciono no son hechas por 5 personas que se reúnen y que dicen, bueno, vamos a generar una norma sobre evaluación de activos intangibles, una norma sobre evaluación de suelos, una norma sobre evaluación de maquinaria. No. Esa generación de normas es producto de las experiencias de los países que intervienen y que se han adherido al IBSC. ¿A dónde voy con esto? Que todos los países miembros del IBSC aportan su experiencia para generar una práctica profesional de mayor calidad, confiable, que proteja los intereses del público y que dé confianza y consistencia a los trabajos evaluatorios. Nos vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, reforzando lo que decía al principio, UPAV a lo largo de la historia, de su historia, ha venido tratando de encontrar los caminos adecuados para lograr esa difusión de normas. Y precisamente ha habido a través del tiempo distintas declaraciones, así se llama, la declaración, la última de Río. Dice que, bueno, primero en 2014 en Santiago, pero se declara que las organizaciones afiliadas a la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación deben establecer directrices para el desarrollo de normas técnicas locales o adoptar sus normas ya existentes a los conceptos preconizados y establecidos en las IBS. Esto también fue un acuerdo de los países miembros de UPAV. Nos vamos a la siguiente, por favor. La Asamblea de UPAV, aquí reunida, exhorta a las organizaciones que la componen a dar una adecuada divulgación de esta declaración y fomentar el conocimiento y capacitación en el manejo de la norma IBS entre sus asociados nacionales, de manera de obtener la mayor eficacia de lo aquí dispuesto, fijando el año 2020 como meta para el logro de este objetivo. Río de Janeiro, el día 21 de octubre de 2016. Bueno, si eso dice la declaración de Río de 2016, pues es obligación de UPAV promover y formalizar esto que estamos haciendo. Y bueno, será voluntad de los países hacer esto que corresponde aquí. Particularmente este Congreso tiene que ver con qué se está haciendo para lograr esto que estamos mencionando. Vamos a la siguiente, por favor. Esta es la declaración de Río completa. Nos vamos a la siguiente. Las firmas correspondientes. Está Perú. Bueno, ¿qué está haciendo
aparte de promover, o que hemos venido haciendo en el último año, aparte de promover lo que hemos venido mencionando acerca del IBCC, pues llegamos a 2 acuerdos con el IBCC que creo que son relevantes. El primero tiene que ver con la distribución de la versión español de las IBCC vigentes de 2020. Los expositores sucesivos van a hablar de esto a detalle, sin pago de regalías, la cual será distribuida en versión digital sin costo para los usuarios. ¿Qué quiere decir que esto? Bueno, pues que ya tenemos un acceso a las normas 2020 en español, de tal forma que las asociaciones pertenecientes a OPAP no tengan necesidad de cubrir el uso de derechos de la norma. Y 2, el acuerdo, pues disculpen, hay una falta de ortografía, el acuerdo para dictar cursos de las IBCC en español con un pago simbólico de $1 por estudiante, llevando un registro anual. Bueno, en aras de difundir este conocimiento, la idea es que se impartan en los países miembros del PAC a detalle lo que tiene que ver con las normas, con un costo que realmente pues es simbólico. Lo único que estamos haciendo es llevar un registro ordenado de esto. Y esto tiene que ver particularmente con el otro esfuerzo que también lo menciono de UPAP, para lograr una educación continua. Cada congreso a partir del año, este año, cada congreso panamericano lleva un término de educación continua. ¿A qué me refiero con esto? Aquellos que asistan el año 1, el año 2 y el año 3, en el tercer año obtendrán por los cursos que hayan tomado en ese congreso del mismo tema, van a seguir una seriación y se obtendrán diplomados por primera vez en la historia emitidos por UPAP con este tema. Bueno, nos vamos a lo siguiente, por favor. Y aquí, desde mi punto de vista, les quiero comentar cuáles son las ventajas o cuáles son aquellos temas que considero importantes al adoptar y trabajar con las normas internacionales de evaluación. El primero tiene que ver con emitir avalúos auditables, no cuestionables. Miren, es un deporte nacional en muchos países de UPAP cuestionar permanentemente el trabajo del evaluador. Oye, no, es que mira, aquí te equivocaste, ¿verdad? Porque yo creo que el punto 8 que pusiste debe ser punto 82, ¿no? Y también, fíjate que el criterio que utilizaste de homologación para un terreno urbano, pues no me gusta y yo tengo otros parámetros. Bueno, al igual que se hace con los trabajos contables, ¿no?, que emiten las instituciones, grandes despachos a nivel internacional, la idea es esa, precisamente, que los avalúos, ¿no?, o la ventaja, que los avalúos efectivamente sean auditables, ¿no?, pero no un tema de cuestionamiento permanente, ¿no?, al trabajo del evaluador. Si yo sigo las normas, en este caso internacionales, con su cuerpo, su estructura, las adopto, pues audita el avalúo. Pero no me digas que está mal porque no te gustó el número 32 de la columna 8. ¿Ok? Bueno, es una de las ventajas que yo veo. 2. Permite la utilización de herramientas de solución, utilizando el criterio del evaluador, la experiencia y el conocimiento del evaluador, y son inclusivas, no son restrictivas. ¿A qué me refiero con esto? Que las normas internacionales no tienen que ver con una restricción del quehacer evaluador, sino con la generación de opciones para hacer un buen trabajo evaluatorio. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo tengo elementos de juicio suficientes y veo, reviso que se apegan a las normas, es criterio del evaluador utilizar esos elementos de juicio, cualesquiera que fuesen, y que aporten para una certeza del valor, para emitir un valor. ¿A qué me refiero con esto? Y por poner un ejemplo muy fácil, estadísticamente yo puedo encontrar el valor de un terreno, pero hay quien utiliza otros métodos. Si yo encuentro
que la utilización de ese procedimiento estadístico me arroja resultados más confiables que aquellos que he venido utilizando, adopto lo que dice la norma, genero el análisis estadístico y esto es lo que me ayuda a darle valor. Y lo mismo sucede en casos de avalúos de intangibles, etcétera, etcétera. Tercero, dan una visión global al evaluador, ya que han sido elaboradas por evaluadores y usuarios de la evaluación de más de 100 países. O sea, el conocer las normas internacionales a nosotros nos ayuda automáticamente, a través de esto, a conocer de una manera muy sintetizada lo que está sucediendo en más de 100 países del mundo. Por lo que mencionaba inicialmente, no son elaboradas por 5 personas, son cuerpos de trabajo que generan, analizan primero las situaciones y 2, generan lo que pueden ser, porque son voluntarios, soluciones. Cuarto, y bien importante, ayudan a solucionar problemas locales con una visión global. Muchos problemas locales a nivel catastral, a nivel nacional, tienen que ver con metodologías que por alguna u otra razón pues se convirtieron en obsoletas, pero que a base de costumbres se siguen utilizando, pero que no ayudan a solucionar problemas modernos, le voy a llamar, o problemas actuales, para valorar adecuadamente, de tal forma que este punto genera, bajo esa visión global, la posibilidad de generar mejores soluciones para eso. 5. No sustituyen, esto es muy importante también, no sustituyen a la normatividad local, sino que las enriquecen y complementan. Y ahorita al final les voy a platicar el caso de México. O sea, el objetivo de adoptar las normas internacionales no es eliminar lo que hay, no es ese, es aportar, insisto, mejores herramientas de evaluación para generar valores más confiables. Y 6, generan certidumbre tanto al evaluador como al usuario final. En la medida que nosotros declaremos que se utiliza la norma, se entiende, no nomás, y ahorita hablamos de inversión y de lo que va a suceder y lo que está sucediendo en Perú. La idea de todo esto es generar esa certidumbre, pero hay un tema muy importante desde mi punto de vista. Es costumbre en muchos países de América Latina que los grandes trabajos evaluatorios son hechos por evaluadores o por empresas que no son de América. Es una realidad. Uno de los objetivos de esto es generar ese nivel que ya lo tenemos, vale, vuelvo a decirlo, ¿verdad? Pero nada más con un conocimiento estructurado de capacidad de evaluación. Entonces, en muchas ocasiones los trabajos evaluatorios de nosotros no son tomados en cuenta, simple y sencillamente porque no existe esa certidumbre y confianza, o ese conocimiento por parte de nosotros, ¿no?, que genera la confianza para un trabajo evaluatorio. Y no quiere decir que estén mal hechos los trabajos, ese no es el tema. El tema es que como no se apegan a una normatividad internacional o a la costumbre de empresas que se dedican a esto, pues simplemente de entrada somos, digámoslo así, descalificados. En el contexto económico que comentaba Juan José hace unos momentos, creo que esto es de gran importancia. Y déjenme decirles otra cosa. Como ustedes saben, la gestión de UPAP son 2 años y nosotros iniciamos este año y Dios mediante estaremos terminando el próximo. Al iniciar nuestra gestión, una de las propuestas que yo hacía a la Junta Directiva era llevar a nuestro Congreso, en este caso Panamericano, la presencia de grandes instituciones. O sea, no limitar a una cuestión, digámoslo así, interna, sino salir a que nos
conozca. Y una de las propuestas que yo hacía era invitar al Banco Interamericano de Desarrollo. No, ¿ustedes qué? De una vez, no tiene caso. No van a ir. Bueno, iniciamos las gestiones empezando el año. Una carta, Miguel estuvo viendo parte de ese proceso. 2 cartas, 3 cartas, no había respuesta. Hasta que hicimos ya no una carta de presentación, sino una carta que describía lo que hacemos en UPAP y las capacidades que tenemos. Bueno, pues esa carta ya no lo contestaron. Y dije, bueno, sí vamos a estar. Bueno, pues perfecto, vamos a hacer los preparativos pertinentes. Estamos hablando más o menos de mayo, fines de mayo. El congreso, como ustedes saben, es en octubre. Y días antes, no dicen, oye, ¿saben qué? Es posible que no estemos. Bueno, le dije yo, pues si no van a estar, yo quiero saber cuál es la razón, porque todos tienen que ver con una autorización de Nueva York, etcétera, etcétera. No, lo que pasa es que hay temas políticos y nosotros como institución somos un más porque pues tiene mucho cuidado en no intervenir en cuestiones políticas en los países. Por ese lado no tengas preocupación. Pero por otro lado, el objetivo principal de nosotros es que nos conozcan, que sepan que somos evaluadores profesionales, que existen en América evaluadores profesionales de los países que lo componen. Opa. Y conociéndonos, pues ustedes nos dirán si seguimos con una relación institucional. Bueno, pues fueron. Y a mí me da mucho gusto platicarlo y se los comparto. Porque en la corta intervención que tuvo el representante del Banco Interamericano de Desarrollo, nuestro Congreso, lo dijo públicamente. Ya había escuchado los temas, algunos de ellos. Toma la palabra, particularmente hubo un coloquio sobre normas. Estuvo ahí el chief, el CEO del IBCC, etc. Bueno, fíjense que me acabo de dar cuenta que nosotros en el BID hemos estado haciendo las cosas mal. Ahora sí que ya no sé a qué se refieren. ¿Yo lo explico? Bueno, es bien sencillo. Nosotros, yo particularmente, o sea, él, representante del BID, yo soy economista y los estudios que hacemos en el BID de grandes proyectos de inversión tienen que ver con los análisis que hacemos nosotros como economistas. Pero carecemos de una situación, y esa situación es que carecemos del trabajo que ustedes hacen como evaluadores para esos proyectos específicos. Bueno, la idea es que, habiendo dado este primer paso en esa relación institucional, la idea, el objetivo, es que precisamente el BID cuente con esa capacidad profesional de los evaluadores de cada país para realizar los grandes avalúos de proyectos de inversión que tienen que ver con las inversiones del propio Banco Interamericano de Desarrollo. Les anuncio que para el próximo año ya está invitado también el Banco Mundial. Vamos a ver si las... Pero bueno, creo que eso es todo por aquí en lo que tiene que ver con el tema de las normas. Y si me hicieras el favor de poner la norma mexicana de servicio de evaluación, es un documento PDF. Miren, en México ya vivimos esta experiencia de transitar y de convencer, en este caso, a nuestro gobierno a adoptar las normas internacionales de evaluación. Y esto lo hicimos durante el año 2014 y 2015. Lo que
teníamos que hacer primero era convencernos como evaluadores de México de la conveniencia del uso de estas normas. Y habiéndonos convencido, generar el interés, en este caso del gobierno, para que se adoptara la norma mexicana, o se generara más bien la norma mexicana de servicios de evaluación. Bueno, no fue un tema fácil, porque curiosamente, y habrá que decirlo, pues hay distintas visiones, o había distintas visiones. En la FECOBAL, que en su momento me tocó presidir, gran parte del tema era convencer al gobierno y convencer a otras entidades, háblese de educación superior, háblese de otras asociaciones también de evaluadores, de que este era un buen camino, que no perjudicaba a nadie y que aportaba un beneficio para todos. Bueno, es un CTP y está en PDF. Exacto. Bueno, pues fueron muchas reuniones, estuvimos casi un año y medio de reuniones en la Secretaría de Economía, que es la que tiene que generar este tipo de normas a nivel nacional. Pero había otro tema bien importante, que creo yo que fue clave para convencer, en este caso al gobierno de México, de esto. Y ese tema es que los países, todos los países del mundo, tienen convenios comerciales con otros. México tiene más de 100 y tantos convenios comerciales celebrados con otros países. Y ese entendimiento que buscábamos nosotros en términos de evaluación, pues tenía que ver precisamente con la certeza que queríamos generar y la carencia en términos generales de una norma nacional para lograr eso. Bueno, pues en síntesis lo que hicimos fue traernos las normas del IBCC, traducirlas, hacer pequeñas precisiones, pequeñas pero importantes precisiones en términos de que se evitara el error en la traducción y en la interpretación de los conceptos que se iban a plasmar en la norma. Bueno, esto lo voy a dejar en los archivos del Cuerpo Técnico de Tasaciones. Es la norma mexicana de servicios de evaluación. Si pones la primera hoja donde dice el nombre, es NMX. Esta es, así se llama. ¿Ok? Servicios, desde el área de servicios, la Secretaría de Economía, y es servicio de evaluación, su metodología. Insisto, es una traducción casi completa de lo que en su momento, en este año 2015, tenía que ver con las normas internacionales. Pero bueno, ahorita, hasta el día de hoy, esta norma en México es una norma de uso voluntario. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo, con mi cliente, quien sea es mi cliente, acuerdo que voy a adoptar los conceptos de la norma, el cliente lo acepta y en ese sentido, por acuerdo mutuo, el avalúo es elaborado y recibido bajo los principios de esta norma. Hasta el día de hoy, como mencionaba, no es obligatoria, pero en México las normas NMX, si tienes un poquito, en México las normas NMX, denominadas NMX, son de uso voluntario, como decía ahorita, pero a los 5 años se convierten en obligatorias. Esta norma fue publicada se elaboró 2014-2015, fue publicada en abril de 2016. Esto significa que en abril de 2021
esta norma es de uso obligatorio en todo el país. Ahora sí, logramos el objetivo de posicionar a los evaluadores del país a nivel competitivo, adoptando las normas internacionales de evaluación. Insisto, estas normas no cancelan las metodologías, procesos, etc. Aportan conocimiento y criterios para evaluar a nivel mundial temas que cada vez son más complejos. Y aquí pudiera destinar pues muchos momentos o minutos para platicarles ejemplos de soluciones que hemos obtenido nosotros apoyándonos en esta norma. Nosotros hacemos avalúos para cuestiones fiscales. Me refiero a la Secretaría de Hacienda, que en este caso pues es la que se encarga de cobrar impuestos. Y en México existen distintas figuras y en este caso el causante no tiene dinero suficiente, puede poner en garantía bienes tangibles o intangibles para cubrir sus créditos fiscales. Bueno, ante discrepancias que se han dado por efectos de distintos valores que se han emitido para este tipo de avalúos, algunos de ellos de gran cuantía, pues la norma nos ha ayudado a direccionar correctamente y a encontrar las soluciones confiables y precisas en aquellos grandes trabajos regulatorios. Bueno, con esto termino la parte que tiene que ver con las normas. Insisto, esto es público y con muchísimo gusto lo dejo pues a su disposición. Voy a tratar de ser breve. La siguiente presentación tiene su grado de complejidad. Primero en la elaboración y segundo en el análisis que conlleva. Pero es de suma y de capital importancia para todos los evaluadores. ¿Qué es lo que tratamos de hacer nosotros? Necesitamos, y sigue siendo algo actual, saber quiénes somos, qué es lo que queremos y qué es lo que ofrecemos. Esas han sido las tres grandes preguntas. Si no sabemos quiénes somos, difícilmente vamos a saber qué es lo que queremos y mucho menos qué es lo que ofrecemos. De tal forma que esta administración de UPAP necesitaba, y seguimos necesitando, conocer qué es lo que está pasando, particularmente en América, con la evaluación. Entonces generamos un estudio que fue respondido por los presidentes de 18 países. Ese estudio, más allá del análisis, tiene por objeto determinar, así como se platicaba en términos económicos hace unos momentos, determinar en un futuro corto y mediano, no me atrevo a decir de largo plazo por cómo están cambiando las cosas tan rápido, a dónde queremos llegar y a dónde queremos llegar sabiendo cuál es la situación particular de los miembros del PAP. Básicamente me refiero a 18 preguntas y el análisis subsiguiente que tienen que ver con eso que nos atrevimos a denominar el estado del arte de la evaluación en Panamá. Bueno, iniciamos a lo que, como decía hace unos momentos, hemos denominado el estado del arte de la evaluación en Panamá. 18 cuestionamientos que han sido respondidos por cada una de las asociaciones pertenecientes a UPAP. Listo. Bien, primero, ¿cómo considera el estado del arte de la evaluación en su país? Así de entrada.
Estos son cada uno de los países. Vale la pena decir que algunos de ellos no son miembros de OPAP, pero como queríamos obtener una imagen panamericana, pues amablemente también nos respondieron. Bueno, muy bueno, 10 de ellos, 7 deficiente. En este momento Estados Unidos no habíamos obtenido la respuesta, pero lo tuvimos posteriormente. Excelente. Uno de ellos excelente, muy bueno, y 7 deficientes. Dicho todo por nosotros mismos. General. Dentro de un contexto general. O sea, ¿cómo considera, digámoslo así, el avance, el estado de la evaluación de su país? Pues muy bueno. Así, nomás detrás, no, muy bien. Ok. Pero vamos a ver cómo van contrastando las preguntas y las respuestas. Vamos a la siguiente, por favor. Luego se preguntó, ¿cómo considera que es el ingreso para la profesión de evaluador en su país? Ah, pues ahora las cosas parece ser que ya no están tan bien. Hablábamos de que 10 países dicen que es muy bueno el estado del arte, o sea, el conocimiento, la práctica está en un buen nivel, pero ahora resulta que los ingresos no van, digámoslo así, acordes a la opinión del estado de la evaluación del país. Bueno, y luego esta respuesta tiene que ver con el Appraisal Institute. Aquí se dio una respuesta cuantitativa. Algunas de las preguntas que hicimos, habiendo sido cualitativas, las convertimos a resultados cuantitativos. Dice aquí que muy alto, el 21%, más de $150,000 anuales. Y muy bajo, el 17%, menos de $50,000 anuales. Pues ahí tenemos una referencia numérica para una situación que la mayoría de los países es pues realmente deficiente. Los muy bajos, Bolivia, Cuba, Perú, bajo. ¿Ok? Vamos al siguiente, por favor. Luego quisimos determinar la densidad de evaluadores en cada país. El país que mayor densidad tiene por cada 100,000 habitantes de Chile. Le sigue España, Venezuela, Costa Rica, Bolivia, Panamá, Perú. ¿Ok? Tenemos un promedio de 7.4 evaluadores por cada 100,000 habitantes y una división estándar de 6.3. Como vemos aquí, la división estándar es bastante alta. Pero bueno, el tema aquí es determinar si hacen falta más evaluadores en cada país. Y eso, cada país lo tendrá que ir viendo. Lo que es cierto es que tenemos, en términos numéricos, pues diferencias muy grandes. O sea, entre 6 y 21, pues estamos hablando de 3 veces y media casi el número de evaluadores. Pero bueno, vamos a ver qué sigue. Este es el estimado de evaluadores totales por cada país, no necesariamente pertenecientes a cada institución perteneciente a OPAP. Cada institución perteneciente a OPAP midió, determinó cuáles son los totales. Bueno, tenemos alrededor de 37.400 evaluadores. Y yo alrededor, porque las cifras es obvio que no son con una precisión matemática. Perú estima que hay alrededor de 1.000 valores en el país, o sea, el 2.7%
100% de los 37.000 valores están en Perú. El país que más tiene, en este caso es España, que sigue Brasil, México y Venezuela. Esto es en números absolutos. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora sí, ¿cómo está la situación de asociación gremial profesional? Del número estimado anterior, ¿qué porcentaje pertenece a la asociación que usted preside? Perú, 15%, de alrededor de 1,000. Venezuela agrupa 80%, República Dominicana 70%. Pero bueno, aquí vale la pena analizar dos cuestiones. Uno, tiene que ver con los valores asociados a la entidad, y dos, con el número absoluto de evaluadores, y tres, si nos vamos a lo que vamos a hacer un momento, la densidad por cada 100.000 habitantes de evaluadores. Esto nos da una imagen en términos numéricos de cuántos evaluadores pertenecen a OPAP, de tal manera que de los 37.000, aproximadamente 12.000, ¿no?, pertenecen a OPAP. ¿Okay? Vamos a la siguiente, por favor. Y esta gráfica tiene que ver con los valores. Este es, en términos gráficos, los evaluadores de la entidad pertenecientes a la cantidad, los 3.400 de los 4.250, en este caso de Venezuela, y en este caso de Brasil, 3.200 de los 8.000. ¿Qué es lo que tratamos de dilucidar aquí? Bueno, ¿cuál es, en términos numéricos, el peso o la influencia de los valores en cada país, de los valores asociados a OPAP en cada país? Pues Venezuela tiene, como vimos ahorita, el 80%, pero hay países que agrupan el 15%, como es el caso del Perú. Ahí habrá que analizar, bajo el cuerpo técnico de votación del Perú, si ese número de agrupados es correcto, y se tomarán decisiones en su caso para incrementar la membresía, etcétera, etcétera. Pero no es objeto de UPAP determinar si se aumenta o no la membresía, es un estudio. Bueno, muy bien, vamos a la siguiente. Luego, aquí empiezan las cuestiones cualitativas. Me han pedido que abreve el tiempo y así lo voy a hacer, pero los temas son de suma relevancia. Uno, dice, existe la profesionalización mediante cédulas o grado académico de profesionistas en su país. Bueno, pues aquí vemos los que están marcados con color, ¿no? Son los que dicen que sí o que de alguna manera sí, y los que siguen en blanco pues son los que no. Pero si nos fijamos, Perú, no, o sea, cuando menos parece ser que no hay esto. El tema aquí es si hay cédulas profesionales, por ejemplo en México. En México, usted es ingeniero, arquitecto, ingeniero químico, inclusive abogado, economista. Lleva cursos posteriores y obtiene una cédula de evaluador profesional. Esa cédula tiene exactamente las mismas características que una cédula de ingeniero civil o de cualquier otra profesión. O sea, se reconoce el grado académico en términos de igualdad porque ya está profesionalizado el ejercicio de la evaluación. ¿Okay? Bueno, y si analizamos con detalle, hay mucho, es que sí, tiene mucho que hacer UPAP para lograr los objetivos que están en los estatutos de la propia asociación. Esto está siendo motivo de análisis de cómo llegar a donde queremos. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Fíjense bien.
Este es un resumen de lo que vemos ahorita. En 6 de los países definitivamente sí: Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá y Venezuela. Argentina, pero curiosamente solamente agrupa 40 de los 400 estimados. México agrupa 2.700 de los 4.000. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo con la información proporcional, el 56% contaría con un suelo posgrado certificado y el 26% del total de esto, con grados o certificación, pertenecen a una asociación afiliada a UPAD. Bueno, de esos que se han profesionalizado, nada más el 26% pertenecen a UPAD. Algo tienen que hacer UPAD para que, ahí sí, para que esto se incremente, porque el grado de profesionalización, pues entendemos que si no es una proporción directamente, si no es una cuestión directamente proporcional, pues sí, influye definitivamente en la calidad de las empresas de los trabajos. Bueno, sin embargo, en la mayoría de los países, 12, no existe el grado de sueldos profesionales o certificación formal para el ejercicio de la evaluación. No voy la interpretación de esta pregunta requiere un segundo paso, porque para algunas instituciones sí hay grados de profesionalización, pero todavía no llegan al tema de la cédula que mencioné. Entonces, el objetivo de esta pregunta es decir, bueno, ok, sí, pero quiero saber con precisión si está reconocido ya como una profesión igual que las demás en tu país. Ese era el objetivo de la pregunta. Vamos a la siguiente. En términos gremiales, ahora vamos a ver la asociación o las asociaciones. En términos gremiales, ¿considera usted que su asociación tiene presencia y es respetada en su país? Algunos dicen que no. Por ejemplo, Argentina es un caso, veíamos 40 de los 400. Pero hay unos que el número, en términos cuantitativos, no es representativo en términos cualitativos. ¿A qué voy con esto? Perú, sí. Pocos miembros, pero con una gran influencia. Y bueno, México sí tiene, conozco de primera mano, sí es respetada y tiene presencia. Y eso, igual que ustedes, ha tomado tiempo. Bueno, en resumen, 14 asociaciones pertenecientes a UPAD tienen presencia en su país y son reconocidas y respetadas. Bueno, ¿qué quiere decir? Que en 4 UPAD tiene que hacer ese trabajo de colaboración con la entidad del país para lograr lo que queremos. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué le hace falta? Asociación para crecer. Ya sabemos que entre el 15 y el 80%, ¿no?, los evaluadores en CAPES pertenecen a las asociaciones de UPAD, etcétera, etcétera. Pero bueno, habría que ver ahora, pues vamos viendo por qué no creces, ¿no?, para tomar decisiones para que puedas crecer. Si se fijan, los números en azul, ¿no?, son los números máximos, y los números en el otro color son los números mínimos. Y eso se puede leer en dos sentidos: sentido horizontal y obviamente en sentido vertical. Vamos a analizar el caso de Perú. 50% tiene que ver con promoción para crecer. Y creo que la respuesta era, pero así, pintada. Es respetada, tiene fuerza de presencia, pero posiblemente le haga falta promoción. Y bueno, comentábamos ayer ahora que hay un tema de inclusión de nuevos miembros en el cuerpo técnico de Perú, sobre todo impulsar a los jóvenes, y eso tiene que ver con eso. Bueno, pero luego viene una serie de preguntas o de respuestas más bien muy interesantes. En República Dominicana piensan que les hace falta, sobre todo, y en Panamá igual, 35% de incentivos gremiales. O sea que del 100% de las carencias o de las necesidades para crecer, 35% tienen por qué ver. Pero fíjense que es curioso, se dio un fenómeno en Panamá. Hubo una asistencia como nunca, particularmente de miembros del propio INVAPAN. ¿Y a qué se debió esto? A que hubo una excelente promoción y difusión del Congreso, por un lado.
Y dos, las ponencias y los trabajos que fueron expuestos ahí fueron digo, vale la pena decirlo, de primerísimo nivel. Y no solamente de América, vinieron de otras partes del mundo, como Japón, por ejemplo. Bueno. Luego entonces, tenemos, si lo leemos en forma vertical, que la opinión con mayor peso en algún país dice, por ejemplo, y nos llamó la atención, que a Bolivia o en Bolivia le hace falta o requiere de un apoyo del oficial del 75%. Miren, desde el punto de vista mío, esto jamás se va a dar. O sea, lo que les quiero decir es que no esperemos que esto suceda, porque si esperamos que esto suceda, jamás va a tener reconocimiento la asociación del país como lo debe tener en términos gremiales y profesionales. Eso es casi obvio, pero también es producto de una experiencia. La institución se fortalece por el comportamiento ético de sus miembros, por su unión gremial y por supuesto por su calidad profesional. Depender o pensar que nosotros debamos de depender de los gobiernos para poder crecer de cualquier país, creo que eso simplemente no es una solución. Más bien, y lo hemos vivido y lo digo con mucho gusto, nosotros tenemos que hacer que las entidades públicas dependan de la opinión calificada de nosotros. Ese es un tema que en todas las asociaciones se da, todas las asociaciones civiles, pero particularmente, y también digo con mucho gusto, cada vez influimos más y mejor en beneficio de nuestra sociedad. Si eso lo seguimos haciendo, llega un momento en que la institución no solamente es calificada en términos profesionales, sino que es un referente social. Y eso creo que es un tema muy importante para todos nosotros. Y es una oportunidad también que hay que explotar, porque pocas asociaciones lo hacen. Vale la pena decir. Bueno, hecho el paréntesis, vamos a la siguiente, por favor. Este es un resumen, ¿no? Fíjense qué curioso. Educación, en términos de resumen, nada más el 19%. Pero estamos viendo cómo están cambiando las cosas en el mundo y en los propios países. Creo yo que aquí, digámoslo así, nos vimos escasos en esa visión de lo que eventualmente necesitamos. Y también contrastante, a la asociación, nada más el 19% mencionó que le hacen falta recursos económicos. Creo que es otra cosa que hay que analizar muy bien, porque es obvio que una asociación, si no tiene una estructura y recursos económicos, pues difícilmente va a poder transitar a través del tiempo. O sea, es muy complejo que siempre tenga que recurrir a la buena voluntad de aquellos que la dirigen. Entonces, en la medida en que se van institucionalizando las asociaciones, ¿verdad?, va generando ingresos, y hay muchas formas de generar ingresos, se canalizan a la propia institución y eso va generando una mayor fortaleza, en este caso económica. Les platico un caso rapidísimo. En México, hace 4 años, logramos un acuerdo con la Secretaría de Hacienda. En todo el país, evaluadores pertenecientes a los colegios de la federación, en nuestro caso la federación agrupa colegios que están en los estados, en todo el país evaluadores pertenecientes a los colegios hacen avalúos, así le llamamos, colegiados para la Secretaría de Hacienda. Estoy hablando de miles de avalúos al año, que generan ingresos, en este caso a la federación, a los colegios en términos porcentuales y por supuesto a los evaluadores, con un gran compromiso a hacer las cosas bien. Entonces somos confiables, o sea, se ha ganado esa confianza. Y la otra son los avalúos mejor cobrados en el país, porque el acuerdo que hicimos con la Secretaría de Hacienda fue ese: mira, yo te voy a cobrar bien, ¿ok?, pero te voy a hacer las cosas mejor que nada. Tenemos 4 años con el acuerdo y permanece vigente.
O sea, hay un crédito profesional muy interesante y un beneficio económico en consecuencia. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Esta es la respuesta de la Price Institute. Si quieren, vamos a la siguiente, porque tiene que ver con la filmina anterior. Fíjense. Ahora, aquí tratamos de conocer a qué se dedican los evaluadores del cada país. Y fíjense qué curioso. Clasificamos en inmuebles, agropecuarios, maquinaria, negocios, medio ambiente, grandes proyectos de infraestructura, otros, y bueno. Resulta ser, otra vez, los azules son los que tienen mayor peso en cada país, y los del otro color, pues prácticamente llegan a ser cero. República Dominicana está enfocado a hacer avalúos de inmuebles. Perú tiene una proporción del 60% en inmuebles, 5% en agropecuarios, 10% en maquinaria, 5% en intangibles, aproximadamente el 5% en medio ambiente, el 5% en grandes proyectos de infraestructura, y en otros, obras de arte, edificios históricos, etcétera, 10%. En España, Europa, el 75% de los evaluadores afiliados tienen que ver con avalúos de inmuebles. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una gran oportunidad de crecer en estos rubros que están acá. Miren, a nivel mundial, los temas de los activos tangibles siguen siendo vigentes, pero hay una tendencia muy fuerte a evaluar por ingresos. Eso lo vemos viendo desde hace 5 o 6 años, con el riesgo que representa para las economías evaluar mal activos intangibles. Pero esa es la tendencia. De tal forma que de por sí andan atarantado yo con eso, pero bueno, de tal forma, no, se está moviendo, ¿no? Es que lo estoy moviendo yo, perdón. Decía, bueno, que estamos jugando. ¿Cuál? El de arriba, gracias, disculpa. Creí que me estaban apurando. Bueno, de tal forma que esto que está aquí representa una gran oportunidad que seguimos. ¿A qué voy? Negocios intangibles, nada más el 5% de los valores a nivel pan se dedican a eso. Medio ambiente, es casi obvio, pero no estaba a la medida, nada más el 3%. Grandes proyectos de infraestructura, BID, Banco de Plan de Desarrollo, y grandes proyectos de inversión, 4%, y otros varios, otros 4%. Entonces, desde mi punto de vista, necesitamos empezar a generar una transición, porque esto lo dominamos, no cabe duda, y en buena medida la segunda parte también, pero necesitamos empezar a generar una transición hacia esto que tiene que ver con la tendencia a nivel mundial, ¿no? En la elaboración de valores. Yo les doy las gracias. Bueno, el resumen de esto que acabamos de ver es esto. Se observa que el 61% de los evaluadores se dedican a evaluación de inmuebles, el 13% a maquinaria de equipo, el 10% de agropecuarias, el 5% y el 11% restante de los proyectos de infraestructura. Bueno, tarea pendiente. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver esta otra. Bien. Fíjense qué curioso la respuesta, en este caso de la Price Institute. Soñando. O sea, esa tendencia ya se convirtió en una realidad. Miren aquí. Es lo que les decía ahorita. Pues sí, tenemos que estar aprendiendo. Y esto tiene que ver con competitividad.
¿Ok? Vamos al siguiente. Ahora, dentro de eso que vimos ahorita, digamos que tratamos de decir, bueno, y ahora, ¿quiénes son los clientes de esos proveedores? Pues fíjense, qué curioso. Garantías hipotecarias, en Costa Rica, y 90% de los avalúos tienen que ver con garantías hipotecarias. El otro mercado está pues prácticamente desaparecido. Perú, 70% garantías hipotecarias. Otra vez, la oportunidad de, ahora ya no de qué tipo de avalúos, sino de buscar, y dado lo que escuchaba hace unos momentos de la plática de Juan José, pues aquí hay un gran campo de acción, pero enorme, y más, y el CTP tiene aproximadamente en este momento 150 miembros. Entonces hay mucho que hacer aquí. Fíjense, por ejemplo, México, bienes gubernamentales, lo que platicaba ahorita de Santos, digo, la Secretaría de Hacienda. Bueno, síntesis, garantías hipotecarias o bancarias a nivel panamericano, 51%. Unas desviaciones están tremendas, o sea, hay desigualdad en el quehacer profesional en América, en Panamérica. ¿Okay? Necesitamos llevar eso a un nivel de competitividad mucho mejor de lo que tenemos ahorita. Bienes gubernamentales el 80% y tenemos un total, esto también hay que, por supuesto, estas dos cuestiones creo que tienen mucho que ver, pero más una gran influencia, pero esta debe tener una mayor influencia de la que tenemos ahorita. Tarea de las asociaciones de cada país y de UFA. Vamos a la siguiente, por favor, ya casi terminamos. Miren aquí. Diversificar los clientes, diversificar el mercado, diversificar los clientes. Vamos a la siguiente, por favor. Ya casi terminamos. ¿Cree usted que vamos ahora con las normas? Acuerdos de Río de Janeiro, de Toronto, una serie de convenciones, y bueno, pero había que preguntar. Yo tenía particularmente esa inquietud. Ok, todo eso que se acordó en años anteriores, ¿sigue vigente? Sí, la verdad es que sí. Sí, ¿por qué? ¿Qué comentarios hubo? Perdón, otra vez. Ahí está. ¿Qué comentarios hubo? Mire, por ejemplo, lo que dice España. Las IBS y las normas nacionales se pueden complementar mutuamente y ser compatibles en la relación de valores financieros de acuerdo a las IFRS, normas internacionales de contabilidad. Cuba tiene mucho que hacer aquí. Chile, como se habló mucho de Chile hace unos momentos, vamos a ver qué dijeron los chilenos. Desde como acción gremial en consideración que está trabajando en las normas nacionales de evaluación, pues no, que es de suma importancia que los pagos de las IBSC, ya que ha sido nuestro parecer elaboradas con alto estándar técnico común con las IFRS. Bueno, son las normas internacionales de información financiera, las IFRS. Bueno, sigamos, vamos a la siguiente, por favor. Pero sería tú recibir por instrucción integral. Eso estamos haciendo hoy aquí. ¿Okay? Bueno, me refiero a la respuesta del problema. Y no en este día solamente, sino como lo que hemos venido haciendo el último año. Bueno, ¿cuál es el resumen de estas respuestas? Las respuestas coinciden en la adopción de las normas internacionales de evaluación, en su promoción y uso por UPA, existiendo el compromiso de los países miembros de adoptar desde el año 2000, situación que a la fecha no ha logrado ser implementada en la mayoría de los países miembros del UPA. Con mayor o menor avance, vamos caminando, pero tenemos una tarea pendiente muy fuerte. Vamos a la siguiente. Fíjense, la respuesta de la alcanza.
Sí, vuelvo a decir, el Raiffeisen Institute, desde mi punto de vista, ha venido cambiando poco a poco su manera de comportarse, lo voy a llamar así, ante las normas internacionales de evaluación. Ellos eran, digámoslo así, resistentes a adoptar las normas internacionales. Ya lo están haciendo. Llega un momento en que dice, oye, si más de 100 países están de acuerdo, ¿no?, en ir mejorando la evaluación en términos de, pues ellos, ninguno de nosotros tenemos la verdad completa. Yo pienso que hicieron esa reflexión y están, digámoslo así, adentrándose en los procesos de las normas internacionales de evaluación. Bueno, seguimos, por favor. Dice, ¿cuáles serían los beneficios? Bueno, pues la verdad es que son muchos. Alguien contestó ahí, fíjense qué curioso, Bolivia. Dice, para que el beneficio sea palpable, debe ir acompañado de una recomendación, ya sea del Banco Mundial o del BID u otra instancia de un nivel jerárquico. Soy yo, ¿no? ¿Me puedes devolver, please? Para que las entidades gubernamentales y entidades privadas sepan dónde acudir en caso de necesitar el servicio. Bueno, yo, con respeto por supuesto la opinión, pero insisto, el tema es de nosotros. O sea, es nuestro, punto. Es más, lo que estamos haciendo nosotros es decirle al BID, mira, BID, nosotros estamos en este camino, vente con nosotros, no necesitas, ¿verdad? Porque nosotros te podemos ofrecer el servicio, ¿verdad?, de otras entidades. Me refiero a otras empresas en lo particular. Nos vamos a la siguiente, por favor. Perú, respaldo técnico, hoy escaso, faltó una enmienda. Bueno, vengo a ofrecerles UPAP, todo lo que se requiera. Carecemos de muchas cosas en UPAP, pero bueno, estamos haciendo el esfuerzo junto con ustedes, traer conferencistas, traer cursos, todo lo que sea requerido para lograr el objetivo que ustedes se planteen, cualesquiera que puedan. Bueno, vamos a lo siguiente. Pasamos a la otra, por favor. Y bueno, lo último, el tema de la credencial de evaluador panamericano. Esto es una, aquí sí, ya es una pequeña encuesta, alrededor de 706 evaluadores panamericanos de casi 13,000. Este asunto no ha permeado. O sea, no tiene, lo que les quiero decir es que no representa algo de valor para los evaluadores pertenecientes a UPAP. ¿Qué tiene que hacer UPAP? Bueno, canalizar los esfuerzos para que la acreditación como evaluador panamericano sea algo apreciado por los evaluadores. Bueno, creo que aquí ya terminamos. Miren, lo último, el tema de las normas internacionales versus las normas internacionales de información financiera. Yo siempre he tenido la idea de que nosotros no somos contadores, ni tenemos por qué ser. Y me refiero prácticamente a lo que tiene que ver con evaluación de intangibles o de activos que son reflejados en los estados financieros de las empresas. Y en muchas ocasiones nos apoyamos porque dice la norma de información financiera X o Y cosa, en términos de criterio. Y si bien es cierto esto, no está del todo mal. Creo que lo que debemos de hacer es recurrir a las normas de evaluación que, vale la pena decirlo, coinciden con las normas de información financiera. Pero las normas de información financiera no son la herramienta para evaluar. Las normas de información financiera sirven para representar correctamente los estados financieros. Las normas de evaluación sirven para evaluar correctamente lo que será representado en los estados financieros. Entonces, mi recomendación es esa: acudamos a las normas de evaluación. Y no, como en muchas ocasiones me ha tocado escuchar, y en la práctica lo he visto también, es que la norma de información, sí, pero espérame, el tema relevante para ti es este. Y la otra, y esto lo dice el CEO del IBSC, les recomiendo entrar a la página del IBSC, vienen los informes anuales, vienen los miembros, etcétera, etcétera. Es información sumamente interesante. Y una de las cosas que dice ahí es que la evaluación correcta
de las empresas, ¿no? Y por supuesto de los activos tangibles o intangibles, cada vez es más relevante, porque la representación correcta de los estados financieros ya no tiene que ver solamente alrededor del 13%, tiene que ver con la representación del capital, sino que esto ha venido migrando hacia la representación de los activos. ¿Qué quiero decir con esto? Que una buena evaluación de los activos, tangibles o intangibles, nos llevan a una buena representación, ahora sí contable, del valor de una empresa. Y este es un tema de gran relevancia para nosotros como evaluadores. En la medida que nosotros ofrezcamos esa certidumbre, esa confianza y ese conocimiento de cómo evaluar, influimos correctamente en el valor de las empresas. Muchísimas gracias, espero no haberme recorrido mucho tiempo.